Bueno, pues muchas gracias, Inma, por la introducción. La verdad es que es un día en el que estamos muy felices, un grupo parlamentario de tan solo 5 diputados, y que podamos sacar esta iniciativa por unanimidad y en trámite de lectura única es algo que, bueno, pues nos llena de felicidad, si quieren, de emoción. Y es verdad que no es una noticia que seguramente habrá titulares, que los titulares a lo mejor se abran mañana hablando de Cataluña o hablando de inmigración, pero el momento en el que se va a cambiar o se van a dar los pasos para cambiar la vida, no de miles de personas, de miles de familias, no solo en Andalucía, sino en toda España, empieza hoy y empieza en Andalucía. Tengo que decir que no es casualidad que sea el Parlamento andaluz, que es pionero en el reconocimiento y extensión de derechos de las personas con discapacidad. Pensemos que la ley de 2017, de la que yo tuve la suerte de ser ponente también, cuando la norma estatal establece un cupo del 7% para las personas con discapacidad en el acceso a la función pública, Andalucía, donde dice 7, dice 10, y para la discapacidad intelectual, donde la norma estatal dice 1%, nosotros dijimos 2%. Ahora había un problema no menor, y es que el acceso de las personas con discapacidad intelectual, a pesar de ese cupo, pues no se estaba produciendo con normalidad, simple y llanamente porque las pruebas de acceso no estaban pensadas para personas con esa característica. Es decir, si la prueba habitual es un examen, pues bueno, se había pensado, pues les ponemos un examen facilito, porque a ellos les cuesta un poco más y de esta manera ya está todo compensado. Y no es así. Se ha demostrado que las pruebas teóricas no constituyen una prueba idónea, una prueba apta para personas que lo que tienen una discapacidad intelectual puedan acceder. No se pueden valorar sus conocimientos y, como decía mi compañera, sobre todo no se puede valorar la idoneidad a la hora de desempeñar el puesto de trabajo. Por eso nosotros introducimos una reforma pequeña de un párrafo que añadimos en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público para que, en el caso de la discapacidad intelectual, el examen sea sustituido por una prueba de situación, una especie de prueba práctica en que se valoren las competencias necesarias para desarrollar la tarea que se requiere en ese puesto de trabajo. Y bueno, nos ha costado unos meses de negociación, pero aquí estamos y muy contentos. Quería decirles además que en el tema de la discapacidad sabéis que mi grupo parlamentario es muy activo en este tema y queríamos denunciar algunos casos que nos están llegando todos los días, esta vez con respecto a la educación. Sabéis que hay dos grandes problemas en materia de discapacidad. Uno es todo el tema de la integración escolar. Hay todavía muchísimos problemas. Hemos avanzado mucho en el discurso, pero nos falta aterrizar en la práctica. Y el otro problema es la integración laboral. En el caso educativo, contar que en la provincia de Sevilla, por ejemplo, tenemos a día de hoy en el Centro de Educación Especial de Los Molinos, en Alcalá de Guadaira, nada más y nada menos que 10 niños que no pueden acudir a ese centro de educación especial, niños entre 6 y 21 años, porque la línea de transporte que los llevaba pues ahora mismo no está operativa. Es un problema porque no todos los padres y madres tienen coches adaptados para llevarlos, algunos tienen sillas de ruedas y es muy complicado. Y eso es un problema real que pasa a día de hoy y que se debería solucionar pues con la máxima rapidez, y que además es competencia de la Junta de Andalucía. Y hay otros colegios, pues como el Colegio San José de la Puebla de Cazalla, que donde faltan recursos para niños con necesidades educativas especiales. Las cifras son de vértigo. El 10% del alumnado de ese colegio presenta necesidades educativas especiales. Eso a día de hoy es una realidad palpable en casi todos los centros educativos públicos andaluces. Y para que se hagan una idea, hay una única profesional de audición y lenguaje, lo que supone, si lo dividimos entre todos los niños que lo necesitan, ni 30 minutos a la semana. ¿Vale? Realmente en ese colegio, como en tantos otros, tienen una situación desesperada y nos parece, hacemos un llamamiento a la Junta para que trate la discapacidad pues de la misma manera y en la práctica tal y como hace en la teoría y en los discursos. Y bueno, para terminar, déjenme que le dé la palabra a Antonio Malina. Hemos trabajado juntos con Down Andalucía y con otras asociaciones el texto de esta iniciativa, sabiendo la importancia que tenía, y bueno, estamos realmente contentos no solo de estar hoy aquí, que se vaya a aprobar por unanimidad, sino de hacerlo contando con las asociaciones de padres y madres que tanto tienen que ver en esta lucha y que son los que en definitiva están consiguiendo los cambios necesarios para esa inclusión real, bueno, que todavía no se ha dado a día de hoy, pero que esperemos que llegue pronto y que sin duda con esta medida esperemos que llegue antes. Muchas gracias. Bien, pues, buenos días ante todo y muchas gracias, Esperanza, por tus palabras, al Grupo por Andalucía por la invitación a compartir con vosotros esta intervención ante la prensa. Y bueno, desde nuestro colectivo que representamos a personas con síndrome de Down, la verdad que estamos bastante satisfechos con la iniciativa que se plantea, no solamente ahora, sino también en la anterior, aunque resultó fallida, porque entendemos que va en la línea de lo que siempre hemos demandado. Era el camino al que debían responder
lo que era el acceso, las pruebas de acceso a la función pública por parte de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos que ser conscientes de que la entrada o el acceso de personas con discapacidad intelectual y en general de la discapacidad a un empleo público es realmente bajo. No se ha cubierto el objetivo del 2% que en principio se había formulado desde hace muchos años, y no se ha cubierto por una serie de problemas que había, no solamente en la adaptación de las pruebas o en la adaptación o en contar con una adaptación de tiempo o de temario, sino que había que dar un paso más. El problema no venía tanto de que incrementar el número el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad, que también era necesario, pero entendíamos que había que dar un paso más, y era precisamente el de formular o reformular, mejor dicho, lo que era el sentido de una prueba. Y el sentido de la prueba debía ser precisamente el que se recoge en la iniciativa legislativa, que era cambiarla por completo. De nada sirve formular pruebas de acceso con un marcado carácter teórico y con determinadas preguntas que al final lo que hacen es confundir a la persona, sino que lo que había que ir transitando hacia un modelo que de lo que se tratara era de que la persona con discapacidad intelectual acreditase en ese proceso selectivo que efectivamente sabía desempeñar las tareas propias del puesto, que tenía actitud, que tenía las competencias necesarias para realizarlo y que era capaz de realizarlo. Por ello, desde que Esperanza nos planteó la iniciativa que tenía, pues nosotros lo vimos con muy buenos ojos. En general, no solamente nosotros, sino todo el movimiento de la discapacidad, porque, como digo, viene a responder a una demanda que veníamos formulando desde hace muchos años, que era el de posibilitar y hacer posible que no solamente se quede escrito en una oferta de empleo público y en las sucesivas convocatorias una cuota de reserva para el acceso, sino que eso al final se traduzca realmente en una igualdad de oportunidades, que es lo que faltaba. Y esa igualdad de oportunidades creemos que estamos mucho más cerca de conseguirla si cambiamos el modelo de acceso a esas pruebas de acceso. Muchas gracias, Antonio. Bueno, antes de quedar a sus preguntas, un par de apuntes de cuestiones de actualidad. En primer lugar, como les decía antes, hoy es el primer pleno del periodo de sesiones. Comparece, por tanto, por primera vez en sede plenaria la nueva consejera de Salud, aunque se estrenó la semana pasada en la Comisión de Salud y Consumo, lo cual ha acrecentado bastante nuestra preocupación con respecto a la intervención de esta tarde, que será para explicar la actuación de la Junta de Andalucía en la crisis que ha provocado el virus del Nilo en nuestra tierra, que ya se ha cobrado la vida de 8 personas y que mantiene a muchas poblaciones con el temor de los contagios y a personas que han tenido contagios con situaciones con perturbación para su salud de diversa gravedad. A ver qué cuenta la consejera, porque la semana pasada fue una consejera que esquivó absolutamente todas las preguntas de la oposición y nos trasladó una serie de objetivos como muy ajenos a lo que más preocupa a pie de calle con respecto a la sanidad pública en Andalucía: las listas de espera, la situación de los profesionales y crisis como la del virus del Nilo, que había quedado pendiente para hablarla hoy. Habrá mucho tiempo de hablar con ella y de intercambiar impresiones con ella, pero nos debe muchas explicaciones, las que ha acumulado de la comisión pasada, las que nos va a dar esta tarde sobre el virus del Nilo y sobre el encadenamiento de contratos al que tiene sometido al personal sanitario, que luego dice ella, junto con el señor Moreno Bonilla, que no encuentra personal sanitario, pero siguen saliendo noticias de contratos en precario, de contratos muy inestables, que hacen que el personal sanitario, a la que encuentra una oferta mejor retribuida, de más calidad y de mayor duración, se marche, aumentando el problema que tenemos para cubrir algunas plazas imprescindibles para hacer una atención sanitaria digna. Y luego, bueno, ya sabemos todos que el viernes se va a ver el señor Sánchez con el señor Moreno Bonilla. A ver si en la sesión de control de este pleno también Moreno Bonilla nos aclara algunos aspectos de sus últimas afirmaciones, porque ha dicho en la misma semana que está a tope de las capacidades, que no le alcanza el dinero que tiene para
cubrir bien los servicios públicos, pero también ha anunciado una nueva rebaja de impuestos, con lo cual va a ser más grande el boquete que ya tienen las arcas de la Junta y que se cuantifica en 900 millones de euros al año, gracias a todas las rebajas fiscales anteriores que, como saben, sobre todo han beneficiado a una minoría muy pequeñita y muy desahogada en términos económicos de la población andaluza. Y, por tanto, bueno, pues esperemos que el jueves lo explique o que quede un poco más claro a qué se refiere con lo de que no tiene dinero, porque si no tiene dinero, pues no pierde recaudación, sobre todo de quien tiene capacidades para colaborar en ella. Y un último brevísimo apunte sobre el anuncio de otra vez de la ley de vivienda, que el otro día con un poco más de boato de lo habitual, pero para volver a decir lo mismo, que a mediados del año que viene tendremos una ley de vivienda en Andalucía. Para mediados del año que viene irán ya para 7 años que estará gobernando Moreno Bonilla, 7 años en blanco en cuanto a política de vivienda se refiere, con un incremento del 14% del precio de la vivienda protegida, con el precio disparado de los alquileres y con un problemón de vivienda turística que no solo no han arreglado, sino que ha empeorado con la publicación de su decreto, y con una política de vivienda que se reduce a yo no hago nada y además protesto y me opongo a todo lo que quieran hacer otras administraciones. Y así no va. Entonces me ha parecido realmente estrafalario que otra vez, como única medida en torno a la vivienda en Andalucía, con el problema que es para tan grandes capas de la población, todo se resuma a hacer un anuncio de nuevo de una ley que para dentro de un año puede ser que esté en vigor. Mientras tanto, ¿para qué vamos a aplicar la estatal, que ya entra al fondo de algunos de los problemas que más preocupan en este terreno en Andalucía? Pero bueno, las cosas del gobierno del Partido Popular. Y quedamos a sus preguntas, si las tuvieran. Sí, hola, buenos días. Esperanza, el lunes se publicó en el BOPA su relevo como portavoz adjunta del grupo parlamentario. ¿Cómo la encaja usted siguiendo esa máxima dentro del grupo de un diputado, un cargo, una diputada, un cargo? Y una segunda pregunta que quería hacerle es, como constitucionalista que es también, el gobierno andaluz se ha quejado de ese trabajo previo de los letrados del Constitucional para evaluar la competencia autonómica para recurrir la ley de amnistía, ¿no? El gobierno andaluz ha hablado de barbaridad jurídica y de estrategia dilatoria. No sé cómo lo percibe usted. Bueno, tengo que decir que en temas de competencia lo que hace es verdad que el gobierno andaluz podía recurrir la ley de amnistía, pero realmente va a tener muy complicado explicar que tiene competencia para ello, porque lo que dice la norma está muy claro: se pueden recurrir las normas estatales única y exclusivamente cuando afectan a tu ámbito propio de autonomía. Y bueno, nos tienen que explicar por qué la ley de amnistía afecta a las competencias de la comunidad autónoma. Yo eso todavía no lo he visto y es muy difícil de explicar, con lo cual es bastante obvio. Está claro que es un anuncio que se hace de cara a la galería, porque quieren estar continuamente con el soniquete y utilizando las competencias que tiene como gobierno andaluz para confrontar con el gobierno español, pero realmente a mí me parece que ese recurso es inadmisible. No digo que no le vayan a dar razón, sino inadmisible por esa razón, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional lleva años exigiendo que cuando una comunidad autónoma recurre una norma estatal ante el Tribunal Constitucional con rango de ley, que puede hacerlo, como requisito tiene que afectar a tu propio ámbito de competencia. No puede recurrirla sin más. Ese requisito no se da y yo creo que es muy difícil de explicar y ahí es donde está fallando. Y con respecto a lo otro, lo que era una anomalía es que yo tuviera 2 cargos en un grupo donde además tengo 3 comisiones y la mesa me tiene pues absolutamente, no voy a decir loca porque está feo, pero se parece y ahora mismo tendré que salir corriendo, con lo cual no es ningún problema. Continúo en la mesa donde además a mí me parece que debo estar, pues porque más allá de que soy profesora de Constitucional, mi especialidad es el parlamentario. Y además tengo que decir que esa visión práctica, ya esto es un poco personal, me apasiona y que bueno, se aprende también mucho, ¿no? No todo lo que pasa está en los libros y yo lo disfruto mucho, me parece que es normalidad, no es nada más. Muchas gracias.